nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, nuestro Señor dice muy claramente en el Santo Evangelio: todo aquel que se ensalza, se enorgullece, será humillado, y el que se humilla será ensalzado, será alabado. Y por desgracia todos somos orgullosos, estamos inclinados al orgullo, amor propio, vanidad, y así es. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ser atentos cuando esta vanidad significa vaciedad, nos ataca, tenemos que hacer el contrario. Lo que somos realmente somos lo que somos delante de Dios. Lo demás, uno parece santito, esto y aquello, pero por dentro no hay nada. Es como un balón, no queda nada, es aire. Entonces, vamos a hacer una pequeña reflexión a base de lo que dicen los santos acerca de la humildad, porque el orgullo, sabemos, viene del demonio. El primer pecado fue un pecado de orgullo, por lo tanto de desobediencia, que causó esta perturbación en la creación. Los demonios se hicieron demonios, de ángeles santos se hicieron demonios por orgullo. Adán y Eva, por desobediente, orgulloso, perdieron el paraíso terrenal, causaron la muerte, sufrimientos, penas, dolores y miserias del mundo. Y bien, todo orgulloso es un discípulo del demonio. Así es de esa. Y todos estamos inclinados a esto, sin excepción, todos. Ahora hay unos que luchan y triunfan haciendo el contrario, y otros se dejan llevar por la torrente y se ahogan en este vicio y se pierden. Veamos un poco lo que dicen aquí la Santa Escritura primero, y después los santos acerca del contrario del orgullo, que es la humildad. No te tengas por sabio, teme a Dios y evita el mal, dice el Proverbios 3:7. No te tengas por sabio. Dios dio su ley, Dios dio sus mandamientos, Dios nos dio un código como de comportarnos como seres humanos y cristianos. Eso se llama los 10 mandamientos. Y cada vez que desobedecemos a los mandamientos, bien, no somos sabios, sino tontos, orgullosos, vacíos, nos hacemos daño a nosotros y a los demás también. Acabamos de escuchar el Evangelio: el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. San Lucas 14:11. Y es verdad. Y vemos por la historia quiénes son los ensalzados. Bien, son los humildes. ¿Y quiénes son los humillados? Bien, son los orgullosos. Mire, por ejemplo, lo que hizo Lutero, destruyendo el Evangelio, falsificando la Biblia, falsificando la fe cristiana, sembrando este virus tremendo, canceroso, del libre examen bíblico, que cada uno se hincha como un elefante de orgullo pensando interpretar la palabra de Dios para crear una ridícula secta que lleva a la gente a la perdición y los aleja de Cristo, en nombre de Cristo, y abriendo la puerta de las almas al demonio. Todo esto es fruto del protestantismo. El mundo actual, en esta tremenda decadencia moral, espiritual, es fruto del libre examen, del falso libre examen de Lutero, el orgulloso. De hecho, en un momento dado, este hombre recibió una luz de Dios. Dije: ¿quién soy yo para ponerme en contra de toda la iglesia, contra 16 siglos de historia cristiana, contra todos los papas y santos? Pero no, su vanidad lo impulsó a seguir, y como para hacer lo que hizo. Cristo Jesús, dice San Pablo, Filipenses 2:5-8, Cristo Jesús, existiendo en forma o en naturaleza de Dios, igual a Dios, se anonadó, tomando naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló, hecho obediente hasta la muerte, en muerte de cruz. Y por esto en su humanidad resucitó y fue ensalzado. Cristo, siendo Dios, se humilló, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte, en muerte de cruz. También María Santísima, que dijo al ángel: he aquí la esclava, la sirvienta del Señor,
hágase en mí según tu palabra. Y Dios derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes, dice la Virgen en San Lucas 1:52. La soberbia trae al hombre la humillación, pero el de humilde corazón es ensalzado. La soberbia trae al hombre la humillación. Se cuenta en la vida en la historia de la iglesia, había un sacerdote hinchado de orgullo como un elefante, quería absolutamente ser obispo. Y finalmente consiguió ser obispo. Entonces subía al caballo, eran caballos en esa época, y va a entrar en la ciudad episcopal para la consagración, y de repente llegando donde hay el estiércol de los animales, y como había lluvia también, había bastante agua, vieron un pájaro y voló, el caballo se espantó y echó el padre en esta mugre de aguas como chocolate y quedó humillado. Ahí dijo, ya entendí, Señor, a partir de ahora voy a cambiar. Bueno, fue un don de Dios esta caída del caballo por el pájaro que espantó, pero es realmente ridículo. Los que se ensalzan bien serán humillados tarde o temprano. Mire, por ejemplo, el mundo actual, que habla tanto de derecho, de seguridad, de libertad, etc. Miren que estamos. Apenas un hombre sensato dice dos palabras sensatas, todo cae sobre él como si fuera un malhechor de primera. Una banda de mentirosos, de hombres sin conciencia, sin moral, sin nada, etc. Pues algo no funciona. Ya la cabeza no funciona. Y eso va a terminar muy mal. Va a terminar muy mal. Y finalmente, San Pablo a los Corintios, 4:7 dice, ¿qué tiene usted que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Queridos hermanos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, incluso nuestros dones, nuestras cualidades, son don de Dios. Usted, por ejemplo, tiene tal o tal capacidad en tal o tal materia, entonces es don de Dios. Dios te dio esta posibilidad. Entonces agradezca al Señor y no te hinches de orgullo. ¿Qué dicen los santos y los sabios cristianos acerca del tema de la humildad? Bien, humildad es el conocimiento claro de lo que somos sin añadir ni quitar nada. Dice el gran sabio, el gran sacerdote, filósofo, siglo XIX de España, Jacobo Balmes. La humildad, ¿qué es? Es el conocimiento claro, nítido, de lo que somos, sin añadir ni quitar nada. Y bien, nosotros queremos añadir. Ahí es el orgullo. San Agustín dice, toda tu humildad consiste en que te conozcas a ti mismo tal cual como Dios te ve. Toda tu humildad consiste en que te conozcas a ti mismo tal cual como Dios te ve. El verdadero humilde es el que se reconoce hechura de Dios y que todo cuanto tiene de inteligente, de hermosura, de dignidad, de capacidad, de dones, son dones de Dios. Lo que he recibido de Él y a Él lo refiere. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice San Pablo. Entonces el verdadero humilde es el que reconoce que es hechura, que es criatura de Dios, y que todo cuanto tiene de inteligente, de hermosura, es don de Dios, y sobre todo de lo que si tenemos el don de la fe, el don del bautismo, el don de ser en la iglesia de Cristo, ahí tenemos que ser humildes. Es un don de Dios. Porque nosotros nacimos en un país de civilización cristiana, católica, de una familia católica, fuimos bautizados, confirmados, casados por la iglesia, los casados, religiosos, religiosas, etc. Y porque otros pueblos enteros no, es don de Dios, don de Dios. Y que, hermanos, un consejo, cuando hablan con los no católicos, o los desviados del catolicismo y las sectas protestantes, por favor sean humildes. Sean humildes con estas personas, sean dulces, sean amables, traten de reflexionar, de argumentar, pero con dulzura, con caridad y nada de menosprecio. ¿Por qué? Porque esas personas están enfermas, están intoxicadas, los han fanatizado diabólicamente. Hay un flujo diabólico sobre ellos no lo saben, claro.
Ellos piensan, están llenos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Es mentira. Toda persona que abandona la fe auténtica, cristiana auténtica, es un pecado mortal. Y cuando es el pecado mortal, tiene la alma, la puerta de su alma abierta al demonio. Claro que sí. Están engañados. Entonces, tenemos que ser humildes con esa gente, dulces, amables, pacientes, tratar de reflexionar. Mediante nuestra dulzura, amabilidad, comportamiento cristiano, podemos influir en ellos. No es menospreciándolos, e insultándolos y gritando como ellos hacen. La prueba que muchos de ellos están en el error total, apenas uno habla con ellos, gritan, insultan, blasfeman, etc. Pues, eso no es el asunto. La humildad, dice Santa Teresa, es andar en la verdad. Y la verdad es que somos criaturas, es decir, tenemos la limosna de la existencia que Dios nos da. La humildad es andar en la verdad. Humildad, verdad, son la misma cosa. Yo no me puedo comparar con otros, porque todos somos átomos de la nada. Todas las naciones de la tierra son como una gota de agua, como un polvillo en la balanza, dice Dios mismo, mediante Isaías profeta, 40, 25, 28. Si esto es el mundo delante de Dios, ¿qué seré yo? Por eso, realmente, yo soy nada en lo concreto. Recibo cada momento el don, la limosna de la existencia. Queridos hermanos, cuando el catecismo decimos Dios está en el cielo, en la tierra, en todo lugar, significa que Dios nos ha creado, sigue en cada segundo creándonos. Nos da la limosna de la existencia. Si Dios suspendiera su acción creadora, bien el cosmos caería a la nada, ni polvo quedaría. Esto no podemos imaginarlo. Entonces, realmente eso debe impulsarnos a la humildad y a la obediencia a la ley de Dios. Porque el que hace un pecado mortal quebranta los 10 mandamientos. ¿Y por qué quebranta? La autoridad de Dios que dio los mandamientos. Entonces, el que quebranta un mandamiento, en lo concreto, quebranta los 10, en sentido que menosprecia la autoridad divina que dio los 10 mandamientos. San Vicente de Paul, gran santo humilde, dice: la humildad es el origen de todo bien, mientras que el orgullo es origen de todo mal, toda desgracia, toda catástrofe. Mire todas esas revoluciones sangrientas que hicieron decenas de miles, a veces millones de muertos. ¿Para qué? ¿Quién los hizo? No son gente virtuosa, humilde y santa, ¿no? Gente hinchada de orgullo pobre de ellos, porque ya pasaron el juicio de Dios, ¿eh? Repito, esta es muy importante. La humildad es el origen de todo bien. La humildad produce todo bien, mientras el orgullo es origen de todo mal, toda desgracia, todo problema. Y esto vale para todos, ¿eh? Para los niños, para los adultos, para todos. Cuando un niño no hace caso a sus padres, ¿qué? Se hincha de orgullo, se hincha, pero no hay nada. ¿Qué puede un niño sin sus padres? ¿Qué puede un niño sin sus padres? Nada. Nada. ¿Quién te alimenta? ¿Quién te viste? ¿Quién te cuida? ¿Quién te educa? ¿Quién te da medicina? Tus padres. Y además usted va a hacer del tú por tú con ellos. No vale. No vale. Pónganse en la mente, ¿eh? La humildad es el origen, causa de todo bien, de todos los bienes. Paz, tranquilidad, dicha, éxito, todo. Mientras que el orgullo es origen de todo mal. Muchos tienen la apariencia de la humildad, pero no la virtud de la humildad. La virtud es algo constante, día tras día, semana tras semana. Eso lo dice San Ambrosio. Muchos tienen la apariencia de la humildad, pero no la virtud. La humildad crece en deseos de esconderse a medida que aumenta en esplendor. Mientras más alguien es humilde, más bien se esconde. El mejor remedio para todo es humillarse hasta con aquellas personas a quienes no hemos
ofendido. Santo Curaderos un día fue insultado de una manera muy grosera por un hombre a quien no había hecho nada. El santo le escribió una carta pidiendo disculpas. Él no hizo nada. Él fue el ofendido y él pidió perdón. Y al pedir perdón, bien conquistó esta alma por Cristo. Entonces, hermanos, no tenemos que siempre buscar nuestros derechos. Tenemos que ayudar a esta alma, aunque ella sea la equivocada, ¿sí? Cuanto más humilde, sencilla y mortificada es un alma, tanto más disfruta en la casa del Señor. Cuanto más humilde, sencilla, mortificada es un alma, tanto más disfruta en la casa del Señor. Una religiosa sin humildad, decía Santa María Sofía de Barak, una religiosa sin humildad no es religiosa más que de nombre. Una religiosa, un religioso, un cristiano sin humildad no es religioso, religiosa, sacerdote o fiel cristiano, sino de nombre. La paz no puede habitar más que en los corazones humildes y desprendidos de todos. Sin la mortificación y la humildad no hay santidad, dice la misma santa. Sin la mortificación y la humildad no hay santidad. Santo Agustín dice, si me preguntáis cuál es el camino que conduce al conocimiento de la verdad, qué cosa es la más esencial en la religión de Jesucristo, os responderé. Primero es la humildad. Lo segundo es la humildad. Lo tercero es la humildad. Y cada vez que me hagáis la misma pregunta, os daré la misma respuesta. ¿Por qué gente brillante en cualidades naturales, inteligencia, etcétera? ¿Por qué se dice atea? ¿Por qué no quiere creer? Y porque por gracia les falta el amor a la verdad y la humildad. San Agustín, que es una inteligencia superior, no hay 5 como él en la humanidad, bien, fue desviado, vicios, pecados, secta de su tiempo, fue amarrado con la vida falsificada, pero amaba la verdad y era humilde de corazón. Y finalmente la verdad lo encontró. Y él encontró la verdad lo tomó. ¿Sí? Entonces aquí, si quieres conocer realmente, si me preguntáis cuál es el camino que conduce al conocimiento de la verdad, y él sabe de qué habla, qué cosa es más esencial en la religión de Jesucristo, os diré, primero la humildad, segundo la humildad, tercero la humildad. Y si me preguntan 1000 veces diré lo mismo, dice el santo. Unos pensamientos más de esta Santa Sofía Barak. La humildad azota al demonio. La humildad azota al demonio, el orgullo azota a Cristo. Así es. La humildad azota al demonio, el orgullo azota a Cristo. Un átomo de humildad vale más que una montaña de buenas obras. La humildad y la sencillez son los verdaderos manantiales de la perfección, del éxito, de la paz, de la concordia. No hay humildad sin mansedumbre y olvido de sí. La humildad es la virtud de las almas grandes. Si tuviéramos un solo átomo de humildad, soportaríamos gozosos las contrariedades, los olvidos y cualquier otra falta. ¿Acaso no tienen los demás que soportar las nuestras? Si queremos, esto vale para todos, ¿eh? Para todos. No hay humildad sin mansedumbre y olvido de sí mismo. Queridos hermanos, una de las señales de que el Espíritu Santo de Dios vive, está en un alma, es la mansedumbre. Mansedumbre. Es verdad que hay gente dulces, amables, así naturalmente, o más o menos. Y hay otros que tienen así un esfuerzo. Y bien, hagamos esfuerzo. Mansedumbre, mansedumbre, mansedumbre. ¿Estás enojado? Cállate. ¿Estás por hacer una catástrofe? No diga nada. Una persona hizo una cosa que te parece muy mal, y bien, no es el momento de arreglar esta. Deja las cosas calmarse, después hablas. Que nos propongan
a los que nos pospongan a los demás, que nos olviden y hasta nos desprecien, digamos esta sola palabra: lo hemos merecido. Los santos hacen tanto bien a las almas porque no se estiman en más que el lodo que hollamos con los pies. Los santos, ¿por qué son santos? Porque son humildes. ¿Y nacieron humildes? Para nada. Unos de ellos estaban hinchados de orgullo como elefante, pero lucharon para vaciarse de esto. Durante, no me acuerdo cuántos años, pero durante años y años, décadas, por ejemplo, San Antonio María Claret se examinó cada mediodía, cada noche sobre el orgullo, porque el diablo lo atacaba con esto, y él hacía el contrario, hacer siempre el contrario. Una hilacha de vanidad o complacencia propia puede secar la fuente de las gracias. Jesús es en extremo celoso de sus dones. De Él proceden y deben volver a Él. Queridos hermanos, como dije al inicio, todas nuestras cualidades son dones de Dios. Tenemos que multiplicarlas, perfeccionarlas, pero dando gracias al Señor. La humildad no se incomoda, ni a nadie incomoda. La humildad perfectísima es una actitud habitual de imitar a Jesucristo hasta en lo más costoso, como es vivir abrazado a la cruz. Y aquí el lenguaje de los santos. Santa Teresa de Jesús decía: o padecer o morir. Santa María de Pazzi decía: padecer o morir. San Juan de la Cruz decía: padecer y ser despreciado por el Señor. Los verdaderos humildes han de seguir a Jesucristo, pobre, humilde, cargado con la cruz, para merecer luego ser compañeros en la gloria. Delante de la sabiduría infinita vale más un acto de humildad que toda la ciencia del mundo. El que se conoce bien tiene humildes sentimientos de sí mismo, no se alegra de las alabanzas de los hombres, no se cree mejor que los demás. Tomás de Kempis, Imitación de Cristo. El humilde goza de una paz inalterable. En cambio, la emulación y la ira anidan a menudo en el corazón del soberbio. Noten esto. El humilde goza de una paz inalterable. En cambio, la emulación, la ira, la envidia anidan, tienen su nido a menudo en el corazón del soberbio, dice Kempis. La humildad no consiste en palabras humildes, dichas sin sentir lo que ellas expresan, sino en un exterior modesto que oculta un alma que se estima y quiere captarse la estimación de los demás. Conócete a ti mismo, es muy conocido, desea estar incógnito, no conocido. El humilde no se deja conocer. La humildad busca la gloria de Dios en todo. Elogia las obras de los demás y las suyas las tiene en poco o nada. No habla de sí mismo ni para bien ni para mal. El humilde prefiere la compañía de los pobres y de los ignorantes. No se irrita por una descortesía, ni se enoja por cualquier afrenta. A nadie considera inferior a él, le gusta pasar despreciado, no hace nada por ser visto o aprendido y acepta agradecido la corrección. ¿Qué es la humildad? Hacer bien al que te hace mal. Ese cristiano, lo dice San Pablo también. La humildad es hacer bien al que te hace mal. Si el hombre no llega a tanto, ¿qué hará? Huya y escoja el silencio. Tu humildad es el silencio. Y finalmente la soberbia hace su propia voluntad, la humildad hace la voluntad de Dios. Queridos hermanos, todos los salvados se salvaron por haber hecho la voluntad de Dios, y todos condenados por desgracia se hicieron su propia voluntad, se hincharon de orgullo y se perdieron. Pidamos al Señor ayuda, misericordia para conocernos, y cuando estamos atacados por orgullo, vanidad, amor propio, hagamos el contrario.
Si hacemos el contrario, sentimos la paz en nuestro corazón, la paz en nuestra familia, el diablo queda azotado. Mientras si nos echamos de orgullo, el diablo se fortalece contra nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.